Miren, hay que decir que ayer la Procuradora General de la República, Miriam Germán, rindió cuentas y presentó sus memorias. Básicamente se enfocó en unos aspectos muy importantes e incluso aspectos que han estado prácticamente desde su nombramiento en el tapete o en el ojo de la discusión. Por ejemplo, la independencia del Ministerio Público. Yo creo que ahí ella le da una nueva bocanada de aire al presidente de la República con ese tema, con el de la independencia del Ministerio Público. Lo único es que habría que ver cómo ella lo promueve. Si lo promueve desde una reforma constitucional o si lo entiende explícito, como lo ha explicado el expresidente Leonel Fernández, como ya él dice que está establecido en la propia Constitución y además en la propia ley. Pero la verdad es que estas declaraciones ayer de la Procuradora General de la República sí le dan un nuevo respiro a esa idea, porque tenemos que decir que es una idea que ha planteado el presidente de la República, Luis Abinader. Y digo que es una idea porque aún no se ha concretado en absolutamente nada. Digo que es una idea porque solamente hasta ahora ha sido, que le voy a decir algo, si usted lo analiza desde cierto punto de vista, puede verse como cierta incoherencia en el planteamiento. Y digo que se puede ver cierta incoherencia porque, por un lado se dice, bueno, necesitamos un ministerio público independiente y para eso hay que reformar la Constitución de la República Dominicana y dejar establecido ahí los mecanismos mediante el cual el presidente entiende que puede llevar esa independencia al Ministerio Público. Pero por otro lado, con la designación de la Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán, el pasado agosto del año 2020, dice, ahora sí tenemos un Ministerio Público independiente. Entonces, se podría malinterpretar ahí si es que el Ministerio Público puede ser independiente por la decisión del Poder Ejecutivo de colocar ahí a una persona con independencia en su criterio de perseguir la justicia. O se dice, pero hay independencia, se necesita entonces reformar la Constitución. Si usted ha dicho que con una persona se logra la independencia del Ministerio Público. Bueno, eso es una discusión que parecería ser como que quién fue primero, la gallina o el huevo. Quizás utilizando ese salvoconducto que le brinda esa, vamos a decirlo así, esa confusión que genera el planteamiento que viene del sector oficialista, es que el expresidente Leonel Fernández ha planteado, no, es que ya ha quedado explícito desde hace tiempo en la Constitución de la República Dominicana y en la ley del Ministerio Público. Pero bueno, por otro lado, señores, yo diría que hay un punto que no es que va a nublar o tiene nublada la gestión de la Procuradora General de la República. No voy a decir que eso va a oscurecer su gestión, pero digamos que sí, que lo que está pasando en las cárceles de República Dominicana desde hace muchísimos años, si ella no la aborda, será un punto oscuro, será una pequeña mancha, no que de su gestión, sino que no se pudo quitar en su gestión. Porque, señores, todos sabemos que sí es cierto que los privados de libertad pierden muchos derechos. No menos cierto es que el trato y las condiciones en las cuales están en las cárceles son prácticamente inhumanas. Y vimos la denuncia, toda la acción que se produjo a raíz de la denuncia de aquella cárcel, ¿verdad? De Bella Colina. Se produjo hace unos días. O sea, cómo la gente estaba prácticamente uno encima del otro. Uno encima del otro. Pero peor aún, ¿qué dice Prisiones, por ejemplo? Prisiones dice, no, es que eso no estaba bajo mi cargo.
Entonces, podemos colegir con eso que aquí hay privados de libertad que están incluso a discreción del propio sistema. Dígame bien, hay privados de libertad que están a discreción del propio sistema y que ahí puede pasar absolutamente de todo. Algo gravísimo, porque se puede constituir en una violación de los derechos humanos. Ahora, si es que se ha normalizado la violación de los derechos humanos, y eso es otra cosa, y quizás por eso nadie le hace caso a eso. Incluso ni siquiera el organismo que tenemos en el país para proteger los derechos humanos, que hay un organismo, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, qué sé yo, la Comisión Dominicana, qué sé yo. Pero supone que hay un organismo aquí. Ahora, nunca a nadie que ha estado preso, cuando anuncia, o vamos a decir, o privado de libertad, como se le dice, nunca se ha dicho que en efecto se le está violando su derecho y por tanto va a salir de esa prisión que guarda. Entonces, no sé quién en este país, qué autoridad es que se va a decidir a meterle el pico a lo que está pasando en el sistema penitenciario o en su defecto en lo que está pasando en aquellos centros donde hay una cantidad importante de privados de libertad que evidentemente no están en el radar del sistema penitenciario. Porque si el director de prisiones dijo, no, esa cárcel no estaba bajo mi cargo, o sea, se lavó las manos como Pilato. Entonces, ¿estaba a cargo de quién? La Procuraduría. ¿Estaba a cargo de quién? De la Policía Nacional. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, dejan de ser personas aquellos individuos que son reducidos a prisión por H o por R. ¿En qué momento pierden el derecho a ser tratados como seres humanos? ¿Quién paga por ese crimen que se comete contra ellos? Porque es un crimen. Porque la ley en ningún momento dice que esas personas pierden ese derecho a que se les trate como tal. Entonces, si usted le viola ese derecho, evidentemente tiene que pagar por ello. Yo siempre he dicho, tiene que llegar un momento en la historia de la República Dominicana que se comience a sentar precedentes en contra incluso del propio Estado cuando a una persona se le vulnera un derecho o que el Estado le vulnera un derecho o cometa un delito en su contra, como sucede prácticamente a diario. Porque una persona que cometió un delito y por eso está pagando una condena, bueno, pero ¿y cuando el Estado o alguien la comete en su contra? O sea, él no tiene derecho a ser resarcido. La propia procuradora ayer reconoció personas que están privadas de libertad ya tiempo después de haber cumplido su condena. Entonces eso es tan simple así. Bueno, no, están presos ahí, nosotros sabemos que están presos, pero no me importa. Yo creo que tiene que llegar el momento en que el Estado comience a pagar por sus errores. A pagarle a las personas por los errores que cometen contra ellas. Usted me puede decir, bueno, Taño, pues entonces el Estado se va a ir a la quiebra o el Estado va a estar todos los días condenado. No sé. Pero quienes están para ser eficientes, tienen que cumplir con su trabajo. Eso no es problema mío. Ahora, para ir redondeando ese tema, ¿a quién fue que se le ocurrió dejar una zanja frente a la puerta del presidente Abinader? Ahí en la Doctor Delgado con México. No, porque hay que ser valiente. Esa zanja tiene ahí como 3 semanas ya. Sí, pero... Picaron una vaina ahí y le echaron tierra, echarle tierra a esa vaina y se fueron a dormir. Sí, pero ¿dónde la pusieron? Frente a las puertas del presidente. Sí, pero ¿cuál de las puertas? O el Palacio Nacional. Sí, pero que dígame la calle. Doctor Delgado con México. El presidente no pasa por ahí. No pasa por ahí. Que la puerta de entrada del presidente es la de la doctor Báez. Entonces, ¿tú sabes cuál es el problema? El problema es más grave. Porque entonces están haciendo cosas a la espalda del presidente. Entonces, si eso pasa... Literalmente a la espalda del presidente. Si eso pasa con una zanja, yo no me imagino, entonces.
Si eso pasa con una zanja, yo imagino las cosas que hacen. No, el presidente no va a revisar esa vaina. Pero además, Olvídate de eso, que ese hombre no mira ni para acá. por ahí no pasa el administrativo de la presidencia. No, es que ninguno pasa por ahí. Ninguno, nadie. De los número 1, ninguno pasa por ahí. Ninguno. No. Ni el 2, ni el 3, ni el 4. No. Entonces entran por la delante. Yo lo único que espero es que cuando el tren delantero se me quede ahí, sean por lo menos las 12 del mediodía, que yo haga un tapón ahí, que se dé cuenta. Que ahí se dé cuenta el presidente. Que alguien se dé cuenta. ¿Qué le decimos a él? Yo no entiendo. En la México con Delgado. En la México con Delgado. Porque quizá no han acabado los trabajos. No. Digo yo, tú sabes, tratando de colegir la razón que... Ahora, cualquiera coge una cartulina y se para ahí en la Doctor Loaes para que el presidente llegue. Hay una zanja en la Delgado. ¿Sabes que hay unos agentes del DNI que tú te paras, ¿verdad? Hace cualquier cosa, qué sé yo, coge una llamada, parado, caminando, graba algo, y ellos no están vestidos, ellos no están uniformados, ellos están como civiles, y se acercan, y no, ¿qué usted hace? Dice que parece que no ha notado ninguno de esos agentes del DNI qué pasó ahí, y no lo ha observado para decirle a su superior, mire, hay un hoyo ahí, ahorita no hacemos un lío, vamos a buscar la forma. No, ellos donde llegan, yo un sábado, yo me paro en la calle, Pero donde está la esos clínica. son los agentes del DNI que todo el mundo conoce. Sí, eso es lo más Porque pendejo. Un DT, un motor DT, que tiene el mismo sonido todito, un jean un poco ancho, una gorra y un polochero, un t-shirt. Eso es lo más pendejo. Todo el mundo lo sabe. Eso es lo más pendejo. Ese es el uniforme no escrito del DNI Lo más pendejo. y del DICRI también de la policía, cuando no están en horario. La O cuando están misma miradita. como agente encubierto. La misma miradita, o sea. Ahora, yo una vez me detengo un sábado, que le digo a alguien, pronto está, que tienen que entregarle algo. Le digo, pues mira, espérame ahí mismo. Frenan ahí, en la callecita esta que está, donde está la clínica ahí. Ajá. La clínica frente a Palacio. Sí, vete para allá. Y viene un militar. O sea, estamos ahí casi en la esquinita. Dígame, le digo, ¿qué le digo? No se va para el que le digo, pero 5 carros más adelante. ¿Cómo yo no voy por acá? A eso sí que están atentos. O sea, que yo me paré ahí y me quedé dentro del vehículo. ¿Qué yo podía hacer? Yo andaba en un vaina. No, Andaba con un lanzacohete en el techo, ¿no? Es un tema de seguridad nacional, ellos El nunca que, saben. bueno, una clínica ahí enfrente, que quiten la clínica entonces para que nadie vaya. O le pongan la entrada por la otra calle. ¿Entiendes? Sino que quiten la jodida zanja que está ahí. Porque ¿cuál es el problema? Que la Delgado está bien, porque la acaban de asfaltar. Sí. Porque igual que la 30 de marzo. O sea, la 30 de marzo la asfaltaron hoy, la picaron mañana. La asfaltaron porque hoy, la picaron mañana. Sí. Y tiene unos días que está asfaltada. Entonces, uno viene, tú sabes, Está próximo a que la piquen. está próximo a que la pique. Ok. Tú le puedes poner un cronómetro a eso, ya no van a picar. Tarde o temprano alguna tubería se va a dañar. Entonces, uno viene, ve el semáforo en verde, viene a cierta velocidad, 30 kilómetros, 40, una bajada. Cuando tú vienes a ver la zanja, porque lo último que tú vas a pensar es que le van a poner, oye, no en la puerta, no en el patio del presidente una zanja. Tú dijiste que no está en la puerta, ya en el patio del presidente una zanja. Sí, en el patio. Entonces ahí cae el tren delantero. Pero bueno, está bien, eso no importa. Eso.